Las historias siempre me encuentran. Esta llegó firmada con un nombre real: Julián Herrera. No pidió anonimato ni lo consideró necesario. Aclaró desde el inicio que lo que iba a contar ocurrió de forma repetida, consciente, y que durante mucho tiempo intentó explicarlo sin recurrir a ideas extraordinarias. Lo hace ahora porque ya no logra ignorar un detalle esencial. La radio solo se encendía cuando él estaba allí. Julián vive solo en un departamento antiguo, heredado de un tío al que apenas veía. El lugar estaba amueblado de forma básica, con objetos viejos que decidió no cambiar de inmediato. Entre ellos, una radio de mesa, analógica, con perillas gastadas y una antena torcida. No la trajo él. Estaba allí cuando se mudó. No funcionaba del todo bien, pero tampoco estaba rota. Durante semanas, la radio permaneció apagada. Julián no la usaba. Prefería el teléfono, los auriculares, el silencio. La radio era apenas un objeto más, parte del fondo del departamento. Hasta la noche en que se encendió sola. Ocurrió cerca de la medianoche. Julián estaba sentado en la cocina, revisando papeles, cuando escuchó el sonido inconfundible de una señal buscando frecuencia. No fue un estallido ni un chasquido eléctrico. Fue el ruido gradual de alguien girando la perilla, con cuidado. El volumen subió despacio, hasta estabilizarse. La radio estaba sobre una repisa, a varios metros. Julián se levantó de inmediato. Pensó en un fallo eléctrico, en una vibración accidental. Pero al acercarse, vio algo que no encajaba. La perilla estaba exactamente en la posición correcta, como si alguien la hubiera ajustado con intención. La voz que salió del parlante no estaba clara. No era música. Eran fragmentos de una transmisión mal sintonizada. Palabras sueltas. Pausas largas. Julián apagó la radio sin pensarlo demasiado. El silencio volvió de golpe. Esa noche no pasó nada más. Julián se fue a dormir convencido de que había sido una casualidad técnica. La radio era vieja. Los aparatos antiguos hacen cosas extrañas. Esa explicación le bastó, por un tiempo. La segunda vez ocurrió 2 noches después. Julián acababa de entrar al departamento. Aún no había dejado las llaves sobre la mesa cuando la radio se encendió. El mismo sonido, la misma progresión lenta del volumen. Esta vez, Julián se quedó quieto, observando desde la entrada. La radio no se encendió de golpe. Parecía reaccionar a su presencia. Cuando dio un paso adelante, el sonido se estabilizó. Cuando retrocedió, la señal se volvió inestable, como si perdiera frecuencia. No era una ilusión. Lo comprobó repitiendo el movimiento varias veces. Apagó la radio y se sentó en el sillón, con una sensación incómoda en el pecho. No miedo. Algo más difícil de explicar. La impresión de haber sido tenido en cuenta. Decidió probar algo. Salió del departamento sin apagar las luces. Cerró la puerta y esperó en el pasillo. Pasaron varios minutos. No escuchó nada desde dentro. Volvió a entrar. La radio se encendió apenas cruzó el umbral. Julián escribe que ese fue el primer momento en que pensó que el aparato no estaba fallando al azar. No porque creyera que sabía algo, sino porque su comportamiento seguía un patrón demasiado preciso. La radio no se encendía sola, se encendía con él. Esa noche no la apagó de inmediato. Dejó que la transmisión continuara. La señal mejoró poco a poco. La interferencia disminuyó. Y entonces, escuchó una frase completa, dicha con una claridad inesperada. No era una noticia, no era un anuncio. Era una frase corta, pronunciada como si continuara una conversación que él no recordaba haber empezado. Julián no la repite en su carta. Dice que no porque fuera ininteligible, sino porque estaba demasiado dirigida, demasiado ajustada a algo que llevaba días pensando sin decir en voz alta. Apagó la radio con la mano temblando, no de miedo, sino de reconocimiento. Esa noche casi no durmió, porque entendió algo que ya no pudo negar. La radio no estaba buscando una frecuencia cualquiera, estaba buscando la suya. Julián escribe que, después de esa noche, dejó de ver la radio como un objeto inofensivo. No la desconectó,
No la cubrió. Tampoco la tiró. Se limitó a observarla, como si hacerlo fuera una forma mínima de mantener cierto control. El silencio del departamento se volvió distinto, cargado de expectativa. Durante 2 días no ocurrió nada. La radio permaneció apagada, inmóvil, como si nunca hubiera reaccionado a su presencia. Esa quietud no le devolvió la calma, le dejó la sensación incómoda de que algo estaba esperando el momento adecuado. La tercera noche, al llegar del trabajo, Julián se detuvo en la puerta antes de entrar. Permaneció allí unos segundos, escuchando. No había ningún sonido. Cruzó el umbral. La radio se encendió. Esta vez no hubo interferencia inicial. La señal apareció clara desde el primer segundo. Una voz masculina, grave, sin música de fondo. No anunció emisora ni programa. Hablaba como si estuviera retomando algo que había quedado a medias. La voz no dijo su nombre. No lo necesitaba. Mencionó una situación concreta de su vida reciente, algo que no había contado a nadie. No dio detalles explícitos, pero la referencia era inequívoca. Julián sintió un frío seco recorrerle la espalda, no por miedo inmediato, sino por la imposibilidad de explicarlo. Apagó la radio de golpe. El silencio fue abrupto, casi violento. Permaneció de pie, con la mano sobre la perilla, varios segundos después de que todo se hubiera detenido. Esa noche, por primera vez, desenchufó la radio antes de dormir. No como un acto de desafío, sino de autoprotección. El departamento quedó en silencio total. Aún así, durmió mal, con la sensación persistente de que algo había sido interrumpido a la fuerza. A la mañana siguiente, encontró la radio enchufada. No recordó haberla conectado. No había señales de manipulación. El cable estaba perfectamente acomodado, como siempre. Ese detalle lo dejó más inquieto que el encendido espontáneo, porque implicaba continuidad. Alguien, o algo, no había aceptado la desconexión como un final. Esa noche decidió no apagarla. Quería escuchar, no por curiosidad, sino porque ignorarla se sentía cada vez más incorrecto. Se sentó en el sillón, con la radio apagada, esperando. Pasaron varios minutos. Nada ocurrió. Julián empezó a dudar de su propia determinación. Justo cuando pensó en levantarse, la radio se encendió con suavidad. La voz volvió. No era exactamente la misma. El tono era similar, pero la cadencia había cambiado, como si ahora midiera más sus palabras. La transmisión no era continua. Había pausas largas, silencios que no parecían fallos técnicos. Julián tuvo la impresión clara de que esos silencios estaban pensados para que él respondiera. No en voz alta, necesariamente. Bastaba con que pensara. La voz habló de decisiones evitadas, no de errores graves ni de tragedias. Habló de pequeñas postergaciones que, acumuladas, terminan deformando una vida. Cada frase parecía tocar un punto distinto de algo que Julián llevaba tiempo empujando hacia atrás. No había reproche, no había amenaza, solo constatación. Apagó la radio cuando sintió que ya no podía seguir escuchando. No estaba abrumado, estaba expuesto, como si alguien hubiera recorrido su vida con una linterna, deteniéndose solo en los lugares que él evitaba mirar. Esa noche soñó con su tío. No con escenas claras, sino con su voz, mezclada con interferencia, como si hablara desde otra habitación. Julián despertó con la sensación de que el sueño no había sido un recuerdo, sino una extensión de lo que la radio había iniciado. Al día siguiente, intentó buscar información sobre la radio. Revisó el modelo, la marca, la antigüedad. Nada fuera de lo común. Un aparato antiguo, sí, pero funcional, demasiado funcional. Esa tarde decidió hacer una prueba. Llevó la radio a otro cuarto. La colocó en el dormitorio y cerró la puerta. Luego, se sentó en la sala. Nada ocurrió. Se levantó, fue al dormitorio y abrió la puerta. La radio se encendió en el instante exacto en que entró. Julián escribe que ese fue el momento en que dejó de pensar en la radio como un emisor. Era un punto de contacto,
Un filtro, algo que solo funcionaba cuando él estaba presente, como si la señal no pudiera sostenerse sin su atención. Esa noche, la voz dijo algo nuevo, algo que no se había atrevido a decir antes. Dijo que no todas las transmisiones vienen de afuera, y que algunas solo encuentran forma cuando alguien está dispuesto a escuchar. Julián no apagó la radio, porque empezaba a sospechar que el silencio ya no era una opción segura. Julián escribe que, después de esa noche, dejó de intentar controlar el momento en que la radio se encendía. Ya no hacía pruebas, no se movía de una habitación a otra, no la desenchufaba. Aceptó algo incómodo. La radio no respondía a acciones físicas, sino a su disponibilidad. La tercera noche consecutiva, la transmisión comenzó sin el ruido previo de sintonía. La voz apareció directa, clara, como si hubiera estado allí todo el tiempo. No habló de decisiones ni de recuerdos. Habló de una pregunta que Julián llevaba años evitando formular, incluso para sí mismo. No la repite en la carta. Dice que escribirla la volvería demasiado concreta, pero aclara algo esencial. No era una pregunta sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre una elección que seguía aplazando porque aún era reversible. La voz hizo una pausa larga, no interferencia, silencio real. Julián sintió, con una certeza física, que ese espacio no estaba vacío. Era un turno, un lugar reservado para que algo ocurriera. Respondió en voz baja, no porque creyera que la radio necesitara oírlo, sino porque decirlo en silencio ya no era suficiente. No fue una confesión larga, fue una frase simple, clara, definitiva. La radio se apagó, no de golpe, no con violencia. El volumen descendió lentamente, como si alguien girara la perilla con cuidado, hasta que solo quedó el silencio del departamento. Julián permaneció sentado varios minutos, sin moverse, con la sensación de que algo había terminado sin ceremonia. Esa noche durmió profundamente. No soñó con voces ni con interferencias. Al despertar, lo primero que hizo fue mirar la radio. Estaba apagada, enchufada, inmóvil, exactamente como cualquier otro objeto. Pasaron los días. La radio no volvió a encenderse sola. Julián intentó hacerlo manualmente. Giró la perilla, buscó estaciones. Solo obtuvo estática. El aparato seguía funcionando, pero ya no encontraba ninguna señal clara, como si la frecuencia hubiera desaparecido. Con el tiempo, notó cambios en su propia conducta, no inmediatos ni espectaculares, pero reales. La decisión que había verbalizado comenzó a tomar forma en acciones pequeñas. Llamadas hechas, conversaciones iniciadas, límites que dejó de postergar. Nunca volvió a escuchar la voz. Nunca volvió a sentir que la radio lo esperaba. Meses después, decidió guardar el aparato en una caja. No por miedo ni rechazo, por cierre. Al hacerlo, notó algo que no había visto antes. Una pequeña etiqueta en la parte trasera, casi borrada por el tiempo. Tenía una fecha escrita a mano. Coincidía con un momento clave de su vida, años antes de heredar el departamento. Julián no intenta explicar esa coincidencia. No habla de mensajes del más allá, ni de fenómenos imposibles. Habla de atención, de disponibilidad, de lo que ocurre cuando uno deja, por fin, de huir del silencio correcto. Al enviar su relato, escribe una última reflexión, sencilla y precisa. Hay ruidos que nos distraen, y hay silencios que nos obligan a escuchar. A veces, una voz no viene a decirnos algo nuevo, sino a repetir lo que ya sabemos hasta que estamos listos para responder. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este espacio vivo y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.